Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Hoy les traigo un vídeo sobre Cenk Torun y Mahsine Meravet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el inmenso escaparate de la fama, donde cada suspiro puede ser titular y cada silencio alimenta teorías sin fin, se entrelazan vidas que, pese a la apariencia de glamour, transitan caminos de incertidumbre, dolor y redención. Hoy ponemos la lupa sobre una historia que no ha dejado indiferente a nadie en Turquía, y que comienza a expandirse más allá de sus fronteras, la historia real, emocional y sorprendentemente humana de Mahsine Meravet y Cenk Torun. Ambos llegaron al universo de la serie Esaret con trayectorias distintas, pero con un destino en común. Ella, Mahsine, actriz de origen marroquí-turco, de presencia magnética y mirada que mezcla dulzura con determinación. El Cenk, uno de los rostros más reconocidos del drama turco, con una carrera sólida y un carisma que lo ha convertido en figura de culto. Desde las primeras grabaciones, algo flotaba en el aire. Quienes trabajaban en el set hablaban de una tensión invisible pero poderosa entre ambos. Al principio eran solo miradas que duraban más de lo necesario, silencios que decían más que cualquier diálogo, risas compartidas en rincones del plató donde las cámaras no llegaban. Pero no pasó mucho tiempo hasta que esa tensión se convirtió en complicidad, y luego, en algo que iba mucho más allá de la actuación. Lo que nació tímidamente en los pasillos de Esaret floreció en el corazón de sus protagonistas. La relación entre Mahsine y Cenk, que comenzó con pasos discretos y sin declaraciones públicas, fue tomando forma a la vista del público como una de esas historias que parecen destinadas a ser. No hubo anuncios rimbombantes ni alfombras rojas para mostrar su amor. Por el contrario, eligieron el camino de la intimidad. Una boda secreta alejada de los focos, acompañada solo por aquellos que realmente conocían sus corazones. Una ceremonia que, según fuentes cercanas, fue profundamente espiritual y cargada de emoción. Durante un tiempo todo parecía en equilibrio. Sus publicaciones compartidas en redes sociales eran recibidas con miles de mensajes, las entrevistas mostraban a una pareja unida, y los fanáticos de Esaret celebraban que la química en pantalla tenía un reflejo verdadero fuera de cámaras. Pero en el mundo del espectáculo, la línea entre lo real y lo fabricado es frágil. Y los mismos focos que iluminan pueden, con el tiempo, quemar. Como en todo romance nacido en un entorno de alta exposición, la presión comenzó a colarse lentamente en su relación. Las exigencias de rodaje, los compromisos publicitarios, las apariciones públicas, la necesidad de mantener una imagen impecable, todo empezó a pesar. Mahsine, siempre reservada, comenzó a mostrarse más distante en entrevistas. Cenk, por su parte, dejó de compartir momentos personales en redes. Luego vinieron los eventos en solitario, los estrenos donde asistían por separado, los cumpleaños celebrados con otros amigos. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a hacer ruido. La prensa no tardó en señalar que algo iba mal. Titulares hablaban de crisis silenciosa, ruptura inminente, distancia emocional. Las redes sociales se llenaron de teorías, algunas llenas de compasión, otras de juicio. Y como siempre, la verdad se encontraba en algún punto intermedio. Una fotografía captada por un paparazzi cambió el tono de la conversación. En ella, se ve a Cenk saliendo solo de una fiesta de producción. No había sonrisas ni saludos. Solo una expresión sombría y una evidente incomodidad. Aquella imagen aparentemente trivial
se volvió viral. Para muchos fue la confirmación, algo se había roto. Y aunque ninguno de los dos hizo declaraciones, los fans no necesitaban palabras. El silencio entre ellos hablaba por sí solo. Las miradas ya no eran las mismas. El brillo ausente. Las redes vacías. Fue en ese clima de incertidumbre cuando ocurrió lo impensado. Mientras los medios daban por terminada la relación, Mahsine Meravet tomó una decisión que dejó sin palabras a todos: darle una segunda oportunidad a Cenk. No fue una decisión tomada con el corazón herido ni con los impulsos del momento. Fue fruto de semanas de reflexión, de introspección profunda, de conversaciones con amigas íntimas, de jornadas completas escribiendo en diarios personales, de volver a mirar antiguas fotos y recordar los motivos por los que alguna vez eligió compartir su vida con él. Según fuentes cercanas, Mahsine se alejó un tiempo del ruido. Apagó el teléfono, cerró las redes y se refugió en la naturaleza y en su familia. Solo después de haberse reconectado consigo misma, pudo mirar con claridad. Y lo que vio no fue solo dolor o decepción. Vio también amor. Historia. Un vínculo que, aunque herido, aún tenía raíces fuertes. Mientras tanto, del lado de Cenk, las cosas no eran más fáciles. Él también sintió el golpe. No solo porque la distancia con Mahsine lo afectó emocionalmente, sino porque comenzó a darse cuenta de sus errores. Amigos cercanos relatan que durante semanas, Cenk se mostró ausente e apagado. Que hablaba de ella en tiempo presente como si se negara a aceptar el fin. Que releyó antiguas cartas, que volvió a ver escenas de Esaret con los ojos húmedos. Pero no se quedó en la nostalgia. Tomó acción. Escribió cartas a mano como las de antes. Envió flores sin remitente. Apareció por sorpresa en el set durante uno de los descansos. Y en cada gesto le decía: aquí estoy. Y quiero volver a intentarlo. Mahsine lo escuchó. No de inmediato, no sin reservas, pero lo escuchó. Y poco a poco comenzaron los pasos hacia la reconstrucción. Su reconciliación no fue una vuelta romántica y sin obstáculos. Fue un proceso. Buscaron ayuda profesional. Se sometieron a sesiones de pareja. Abrieron heridas. Lloraron. Se dijeron verdades difíciles. Pero también redescubrieron sus fortalezas. Aprendieron a comunicarse de otra forma. A no dar por sentado lo que tienen. A cuidarse incluso en medio del caos. Hoy, quienes los conocen aseguran que son más sólidos que antes. Que han aprendido a poner límites. Que se apoyan con más conciencia. Que han vuelto a sonreír, pero desde otro lugar, no desde la euforia, sino desde la calma. Lo más curioso es cómo Esaret, la serie que los unió, ha comenzado a reflejar su historia real de manera casi poética. En la nueva temporada, sus personajes atraviesan rupturas, decepciones y reencuentros. Y los fans aseguran que hay una intensidad nueva en sus interpretaciones. Una emoción que no se puede fingir. ¿Será que el arte les sirve como catarsis? ¿O es la vida la que alimenta la actuación? Sea como sea, el resultado ha sido explosivo. Las redes, antes silenciosas, han vuelto a estallar. Hashtags como #Macenk juntos otra vez o #Esaret reales se han convertido en tendencia. Fanpages han retomado actividad. Vídeos de ellos riendo en los descansos del rodaje se comparten con entusiasmo.
Incluso se habla de una posible entrevista conjunta donde contarían su historia desde su propia voz. Solo el tiempo dirá si este reencuentro será definitivo. Lo que sí sabemos es que Massine y Cenk han elegido lo más difícil, volver a confiar. En un mundo que aplaude los cierres rápidos y condena la vulnerabilidad, ellos han apostado por el amor. Y eso, ya es una victoria. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.